que sucedió acá en nuestra ciudad, en La Plata, lo vi en el marco de lo real. Lo vi en el entorno en que yo habito habitualmente. Lo vi en las calles en las que yo transité desde la infancia. En la mansedumbre de las estaciones, la primavera, el verano, el otoño. La caída de las hojas. No eran catástrofes. En todo caso, las catástrofes que yo viví son de otro orden. Políticas, personales, existenciales. Y en ese marco de ir de adelante para atrás, se me ocurre que la peor inundación y la peor tragedia estuvo asignada, sin embargo, por una altísima conciencia, que fue la lucha de los jóvenes, que en mi visión concreta, en las relaciones concretas que yo tuve, conversaciones, diálogos, debates, asambleas, acciones, combates, manifestaciones, marchas, que para nosotros era exactamente eso, una marea, pero que no inundaba negativamente, sino que inundaba con la transformación de una cultura, de una propuesta, finalmente de una resistencia, a algo que se había dado como inundación históricamente, que eran las fuerzas del mal, las fuerzas de lo retrógrado, del privilegio, de las circunstancias del poder. Entonces esas mareas que se habían iniciado con los jóvenes del 18 en la universidad, que luego se desarrollaron en aquellas previsiones que dieron como estallido el 17 de octubre del 45, una marea hacia el centro del poder para instalar un nuevo tipo de pensar, lo social, lo popular, lo democrático. Y la marea que resistió, yo creo que con un heroísmo único, histórico, y con la marca de lo juvenil. Eso se dio en esa noche de este año, trágica, oscura, terriblemente triste, imprevista, pero que se desató en infinitas historias y en infinitos relatos de aquellos que se vieron obligados quizá a definir en su conciencia ese límite preciso entre ser parte de los otros o refugiarse en una soledad en la que solo iba a encontrar el temor. Lo primero que me acuerdo es que no paraba de llover, que éramos 10 en una casa, y la segunda como imagen que me hace un poco de sentido tiene que ver con la información que me llega, que habían llovido 400 milímetros, y como yo tengo un sentido construido sobre la lluvia y todo eso, porque en mi casa siempre se medía la lluvia, dije, bueno, ya 400 milímetros es un montón, y me empieza a llegar de información de cada una de las 10 personas que estábamos en esa casa, de todo lo que, digo, esas personas recibían de información que les sucedían cosas a otros. Yo venía trayendo unos compañeros de Buenos Aires para La Plata y me agarró la tormenta en el camino y fue muy difícil llegar, y cuando llegué a La Plata eran como las 9 de la noche y toda la ciudad estaba oscura. Ya a las 8 de la noche tenía en la planta alta de mi casa a mi vecina Sara, que es una imagen muy fuerte que tengo y que todavía no la voy a olvidar. No quedó nada. En la heladera se mojó hasta por acá arriba, digamos. Yo soy enana, la heladera más enana que yo, y se mojó todo. Y lo primero que atiné fue a sacar a mis dos nenas para salvarle la vida. Y después vine por mi señora y por mis otros hijos. Sara se fue de su casa, de mi casa, solamente con lo puesto. Se fue ni siquiera con su propia ropa. Se fue con ropa que yo le había prestado. No sabe lo que fue horrible, horrible. Todavía no me despejo, me hago el fuerte, ¿viste? Por mi señora, por mi hijo, pero lo sigo sintiendo, ¿viste? Sin embargo, estuvimos ahí adelante 2 días sacando agua sin dormir, tapando a los chicos con una frazadita que teníamos ahí y el nylon arriba del colchón para que no se mojara. Y por lo menos ahora puedo taparlo y abrigarlos del frío. Ni yo ni mis vecinos podíamos llegar a imaginar que el agua iba a subir 1,60 m y que iba a ser un antes y un después para nuestras vidas. Sin embargo, seguimos adelante para luchar
y estamos ayudando a todos entre vecinos para seguir adelante y colaborar entre todos. Porque lo que a mí mi mamá me enseñó es colaborar y ayudar a la gente cuando uno más necesita. El agua arrasó y nos despojó. Esa es la sensación, una sensación de despojo, una sensación en donde está en riesgo la vida, hay una tensión porque está en riesgo la vida, porque genera un temor que nunca hubiéramos imaginado. La idea de una sociedad, sin embargo, que reacciona en acto inmediatamente y se expresa, por ejemplo, lo que sucedió en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. De buenas a primeras, las aulas se poblaron de albergues, se constituyeron en dormitorios, en comedores, en pequeños lugares sanitarios y sobre todo y fundamentalmente se constituyeron en laboratorios de la afectividad. Fue fuerte la idea de empezar a encontrarte con un montón de vecinos y vecinas que llegaban acá porque no solamente la facultad abrió sus puertas para alojar mercadería y después distribuirla, sino también para que venga gente que había sido evacuada. Tuvimos en principio una iniciativa de las agrupaciones estudiantiles, de 2 agrupaciones estudiantiles, de dar alojamiento, de recibirlos. Ni siquiera nosotros teníamos el lenguaje de un centro de evacuación o qué era, cómo ubicarlo, pero sí lo que tuvimos fue el instinto, la capacidad, la reacción de abrir las puertas. Se fue sumando la comunidad de la facultad, docentes, graduados, vecinos que se acercaban y que querían colaborar. Cuando llegué acá a la facultad, ya estaba todo completamente tomado por la emergencia y por la solidaridad. Lo que más me acuerdo de la facultad es una marea humana enorme de jóvenes y no tan jóvenes, también había gente de otras edades, haciendo miles de tareas diferentes. Era un campamento, tenía la lógica de campamento, había un lugar, un aula era en la cocina y después muchas aulas eran los lugares donde los compañeros dormían, que se venían con la bolsa de dormir o se usaban los colchones que al otro día iban a salir a un barrio, bueno, la noche anterior los usaban compañeros para dormir. Empezamos todos a reaccionar con lo que había pasado, en la cual vinieron familias que vinieron descalzas, porque venían sin nada, las mamás con los hijos, después llegaban algunos papás, se empezó a hacer en una de las aulas, se armó un lugar para dormir con colchones que en principio traían los compañeros, porque fue así, o sea, en el primer momento ni siquiera, obviamente nunca una facultad había sido un lugar donde dormir, ¿no? Y también lo que se hizo fue en el aula, en otra de las aulas, se hizo una olla comunitaria, una comida común que se compartió esa noche. Al otro día, a las 2 de la tarde, recibo un llamado de uno de los tantos llamados, pero uno muy importante que fue el de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, que estaban viendo cómo estaban todos sus docentes, sus alumnos, sus graduados, sus no docentes, diciéndome en qué podían colaborar, cómo podíamos ayudar o cómo podían ayudar con lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso fue algo muy importante porque no habla solo del deber ser de una institución pública como es una facultad que es de gestión estatal, pero que es una facultad que es sostenida por el esfuerzo de una comunidad en su conjunto y que habla de un rol que tienen que cumplir las facultades. Este es el escalón, este es mi estudio. Subí todo lo que pude. Yo estoy dando absolutamente todo.
Una ciudad debe estar alerta, de que no es solamente la administración política delegada, que no es solamente el reconocimiento de una representación, sino que también es la participación protagónica de la activa solidaridad del día a día. Y eso se hizo, eso se metaforizó y se concretó en los barrios, en las cadenas de solidaridad, en esa especie de juego de rugby que al otro día, los otros días, todo el tiempo se pasaban como si fuera una pelota oval, botellas de agua, paquetes de arroz, todo tipo de alimentos. Pero fundamentalmente el gesto, el movimiento de esas cadenas, en el cual uno veía que el cariño, la afectividad, la respuesta era la más política de todas las políticas posibles, la del pueblo. Se comenzó desde la Secretaría de Investigaciones Científicas y Posgrados a convocar a los investigadores para que veamos cómo capitalizar toda nuestra experiencia en las diferentes áreas en las que trabajábamos para aportar a la problemática que hay en la ciudad. Las crisis, como puede ser la crisis hídrica en este caso, nos dan a las instituciones como la universidad la posibilidad de aprender unos saberes que son muy difíciles de aprender en el intramuro de la universidad. Entonces, bueno, esto también como oportunidad en la crisis nos dio la posibilidad de pensar proyectos de extensión para trabajar con la gente, proyectos de investigación para trabajar con la gente, y un montón de relaciones con otras universidades que también abordaron el tema del territorio de una manera responsable y profunda. Nosotros estamos haciendo con la facultad y coordinando con la Secretaría de Ciencia y Tecnología una investigación que tiene que ver justamente sobre cómo fue la interpretación de esa realidad y cómo fue la jerarquización, la selección de la información y el tratamiento de la información por parte de los medios, por parte de 4 medios nacionales, en este caso Clarín, La Nación, Página 12 y Tiempo Argentino. Cuando se produce el problema de la inundación del 2 de abril y frente a la crisis que vivió la ciudad ese momento, nosotros decidimos empezar a volcar nuestras problemáticas, incluir digamos, los problemas de la inundación desde este lugar, desde analizar los lazos sociales, qué pasó con la sociedad frente a esa crisis ecoambiental. Entonces, bueno, nos dedicamos a trabajar sobre todo en las aldeas que recorren que están alrededor del Cuadrado, que son Villa Elvira, Altos de San Lorenzo, Los Hornos, San Carlos, Arturo Segui, algunos puntos del cinturón frutícola, y estamos buscando un punto en Tolosa Ringuelet. Hay otra verdad que nosotros los universitarios tenemos que saber escuchar, porque en esa verdad queremos, de esa verdad queremos participar. Esta ciudad es extraordinariamente maravillosa, porque encuentra en los momentos límites el afecto, el cariño, la solidaridad, que algunos burócratas olvidan fácilmente. De una lluvia impensada, pero también de una ciudad que no previó, de una autoridad que estuvo ausente, de un mercado que no concibió los efectos de su expansión.
Perdimos a varias personas conocidas. Uno de mis vecinos ahí atrás se murió, un pobre viejito que no lo pudimos salvar porque tuve que salvar a la familia, tuvimos que llevar a varias gente, lo que pudimos sacar lo sacamos y lo que se quedaban arriba del techo. Sé que muchos perdieron la vida, que Sara perdió su vida porque 2 meses después falleció. Yo tengo a mi abuela en un geriátrico que casi se me muere ahogada y la sacaron con el agua acá y murieron 3 abuelos, no dieron tiempo. Hasta donde estaba la altura ya, que ya no tapaba la cabeza, el agua, y mis maridos estaban ahí, que uno de mis cuñados que estaba ahí casi se ahoga. Y después los cuerpos que aparecieron en esta zona, aparecieron varios cuerpos también, que se los llevó el agente de la policía científica, que llegaron ya a la tarde, lo pudieron llevar ya, a las 6 de la tarde más o menos se llevaron unos cuerpos más de allá, un señor que estaba en silla de ruedas, la parte de allá, que eran mis paisanos paraguayos. Y otra cosa que agradecemos que más allá que se haya muerto un montón de chiquititos, hay otra familia, yo personalmente, que puedo agradecer de que yo, mis hijos, mi marido, estamos todos a salvo y toda mi familia, gracias a Dios. Y hay muchos que perdieron sus hijitos, y eran muy bebés. A mí, gracias a Dios, no me pasó nada, pero yo estoy acá para ayudar, nada más. Si uno ve bien, las ciudades no son los edificios, sino son los lenguajes, son las palabras, los infinitos mensajes, los códigos, los no códigos, los gritos, el silencio de la mansedumbre de los animales, que en medio de la noche, cuando nadie espera nada de ellos, buscan el refugio adecuado. Su instinto se los dice, la ciudad también es una selva. Pero para la sociedad que espera, lo que esperaba es que una ciudad fuera, por gracia de la acción política, después de 30 años de democracia, una acción de previsión, de control crítico, no de la libertad personal, sino de aquello que la amenaza, la posibilidad de pensar que cada uno de los ciudadanos es una pieza invaluable del Museo de la Memoria de esta ciudad. Los jóvenes, una vez más, que encuentran en su estudio, encuentran en sus objetivos personales y profesionales que la salvación es de todo. Para mí es una pulsión, digamos, el espíritu joven, que bueno, que va más allá de la edad biológica, pero que también obviamente cuando sos joven, en edad también tenés como una energía de esto, de que te acostás a cualquier hora, de que eso, empezás el día a cualquier hora. Cocinar para 200 personas, preparar el desayuno para 200 personas. Entonces eso ya era toda una logística que era muy cansador. Veníamos de una semana santa, digamos, de un feriado muy largo y no estaban en la ciudad y empezaban el cuatrimestre en ese momento. Bueno, con todo esto yo creo que no ha quedado, digamos, nadie fue indiferente a lo que pasó. Los jóvenes no solamente se organizaron en esta facultad, sino que en toda la ciudad la juventud fue la que llevó adelante con el cuerpo, digo, en las iglesias, en distintas escuelas, en otros organismos del Estado también se trabajó de este modo. De las lecciones aprendidas que más me impresionaron fue el poder de los jóvenes, la profundidad de pensamiento crítico que ellos tuvieron, la capacidad de pensamiento estratégico que echaron a rodar cuando fueron a la ayuda. Lo que vivimos acá reivindica el rol y la importancia de la juventud para llevar adelante estos procesos de transformación. Ese espíritu joven es el que hace trascender también, el que no se queda dudando a ver si es por ahí o hay que ir o no. La condición humana de estos jóvenes que en una semana estaban cantando el himno con los soldados en una situación de profundo amor a las personas y por ende a la patria. Estar organizados con una convicción política de construir un proyecto de país, de construir un proyecto político, te permite como hacerte cargo de lo que tenés que aportar y de tu rol
en el marco de un escenario más grande. El agua permitió ver otras cosas, ¿no? Bueno, pasó, arrasó, pero después cuando se fue nos dejó entrever otras cosas sobre las que había que producir nuevos sentidos y sobre las que hay que trabajar para poder transformar en esta comunidad que es la Comunidad de La Plata. El Estado, o sea, en gran parte se construye con decisión política y con militancia de base, que en ese proceso la universidad es un actor clave. Hay algo que se está moviendo, algo que ha nacido de ese encuentro tremendo con el agua, que no ha sido solamente con el agua, sino con el agua que trajo la gestión neoliberal de la ciudad y que de alguna manera, más allá de las formas que vaya a tener este no, ha aparecido un no a eso, ¿no? O sea, no puede existir tanta falta de respeto con la vida del otro. Y en su lugar existe algo que es mucho más que un no, que es sí al compromiso con el otro, o sea, sí al encuentro con el otro, ¿no? Con todas las dificultades que esto tiene. Mercadería, pañales, ropa. Por suerte tenemos los ciclos necesarios para revisar críticamente quién ha sido y quién es efectivamente en esta representación de aquellas pantallas que hicieron el mejor film que yo puedo haber visto, el que no vi, el que imagino, el que observo. No importa tanto las infinitas leyendas de la noche, las ancianas subiéndose a un banquito, los niños mirando una turbulencia que nunca habían visto, o no viendo por la oscuridad, pero al mismo tiempo, no la desesperación, sino la acción de quienes están alertas siempre para socorrer al pueblo, el propio pueblo.